Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase número 4 de Antiguo Testamento 2. Espero que disfrutemos juntos este tiempo de aprendizaje. Así es que, como siempre, todas las preguntas son súper bienvenidas, intervenciones, cuando llegue el momento, ¿no es cierto? Y para comenzar, voy a levantar la presentación acostumbrada. Hoy estamos entonces en la clase número 4. Y esta clase tiene que ver con los mandamientos. Vamos a ver los mandamientos 1 al 4. Hoy día quería trabajar también el tema que tiene que ver con el reposo, debido a que en el mandamiento número 4 se habla precisamente del día de reposo. Y ustedes se habrán dado cuenta en la lectura del libro de Antiguo 2 que esa es más o menos la idea, ¿no es cierto? Que vamos trabajando ciertos temas y aparecen cosas en el libro de Deuteronomio y entonces se transforman en un tema específico en el cual profundizamos. Bueno, ahora vamos a hacer solamente los mandamientos porque tienen mucha riqueza que sacar y no quiero trabajar el tema correspondiente del reposo apurado. Entonces lo vamos a dejar para la siguiente clase y eso es una buena noticia para ustedes porque significa que tienen menos tareas, menos cosas que leer para la próxima semana. Comencemos con una introducción a este asunto para dar el ambiente. Cuando uno estudia un aspecto de la Biblia, siempre tiene que entender que las cosas fueron dadas en un contexto. Es una revelación para una época, para un pueblo determinado, en ciertas condiciones, en cierta situación. Si uno no entiende eso, la verdad es que lo va a interpretar con los patrones de la actualidad. Y eso generalmente no da en el blanco. Porque claro, las cosas han cambiado mucho, no conocemos las costumbres, la cultura, el lenguaje, etcétera, etcétera. Por eso que es tan importante hacer este trabajo hermenéutico, donde lo que estamos haciendo ahora específicamente se llama exégesis, vale decir, sacar del texto lo que el texto realmente quiso decir a sus receptores originales. Y habiendo hecho eso, lo traemos al presente en forma de contextualización y aplicación. Empecemos por recordar que acabamos de terminar el prólogo histórico, que son estos primeros 4 capítulos de Deuteronomio. Pero después de eso, generalmente en los pactos de tipo soberano-vasallo se incluía o se establecían las obligaciones del vasallo en términos generales y en términos específicos. Y así lo que tenemos en Deuteronomio 4, del versículo 44 hasta el final del capítulo 5, es que Dios va a revisar o traer a la memoria de ellos la experiencia que tuvieron en el monte Horeb, donde recibieron la ley como el fundamento de la relación con Dios. O sea, les va a recordar específicamente esos primeros 3 meses donde ellos llegaron hasta Horeb. De ahí se asentaron, ahí recibieron el agua de parte del Señor, comenzó el maná, etcétera, etcétera. Y empezó este trabajo, casi podríamos decir, de discipulado de Dios, pero un discipulado muy particular, porque Dios se hacía presente en el monte Horeb, en el tabernáculo que fue revelado y por lo tanto empezaron a construirlo, etcétera. Entonces hay mucho que ellos debían recordar de esa buena época que se acuerdan de la clase pasada, la llamamos la buena época del desierto. Después vienen los capítulos 6 al 11, que es un llamado a un compromiso radical. El capítulo 12 hasta el 26 es una sección súper larga, que es la exposición de la ley. Recuerden, no es una nueva ley, no es una deuteronomos, sino que es más bien una revisión, una contextualización de la ley que recibieron cuando estuvieron en Horeb a la nueva situación que se vendría cuando cruzaran el Jordán y conquistaran la tierra prometida. En esa nueva situación tendrían que aplicar la ley, la misma que ya conocían, pero ahora Moisés la va a explicar, a contextualizar. Y esa forma que él hace con solo una generación de por medio nos sirve muchísimo a nosotros para entender cómo se hace también para traerla hasta el presente. Y al final
hay una declaración de compromiso que se espera de parte de la gente que ha escuchado todo lo que ha enseñado Moisés al final del capítulo 26. Como les dije en algún minuto, en los tratados de tipo soberano vasallo en Medio Oriente, en el segundo milenio antes de Cristo, se usaba un bosquejo bien conocido en la época. Y lo que tenemos acá frente a nuestros ojos son los primeros 4 episodios. Un preámbulo histórico, después un prólogo histórico, que es el que ya estudiamos, después vienen estipulaciones generales y estipulaciones específicas. Y eso es lo que se estudia en los capítulos 12 en adelante. Pero las estipulaciones generales es lo que vamos a ver específicamente hoy en los 10 mandamientos, de los cuales vamos a alcanzar a examinar 4. Comenzamos diciendo, antes de meternos en los mandamientos, que la estructura de la ley en Deuteronomio es bien particular, porque no es como un código legal, no es como que usted compra en una librería, ¿no es cierto?, el Código Penal de Chile o el Código Civil. Y usted lee eso y es seco, seco, es como, no sé, como, bueno, no se me ocurre ninguna cosa muy seca, pero algo muy seca que usted quiera masticar desagradable. Así es, pero en el código de la ley mosaica no es por ahí la cosa, sino que sobresale el amor. Y eso es extremadamente raro. Imagínense que estamos hablando de un código de leyes y lo que sobresale es el amor. Pero no el amor entendido como un sentimiento, sino como acciones concretas. Por eso en la ley se podía pedir a la gente amar a Dios o al prójimo, porque lo que está pidiendo en el fondo Deuteronomio no es que tengan un sentimiento hacia Dios o hacia el prójimo, ideal si el sentimiento además existe. Pero lo que está pidiendo, y aquí hay una definición que deben anotarse de lo que la Biblia entiende por amor, lo que está pidiendo son acciones concretas que demuestren gratitud. Eso es básicamente lo que se entiende por amor, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y por eso fíjense que la ley, en el fondo, son 613 mandamientos. Si uno los contara, y alguna gente lo ha hecho, son 613 en total. Y se dividen aproximadamente en mitad de leyes culticas y mitad de leyes civiles. En realidad no es así, no es exactamente la mitad, pero anda cerca. Las leyes culticas son aquellas que tienen que ver con los sacrificios, ¿ok? Y todo eso se cumplió en nuestro Señor Jesús. Y las leyes civiles que tienen que ver con la relación entre las personas. Y esas leyes civiles se pueden aplicar perfectamente a nuestra época, pero por supuesto hay que contextualizarla porque si no, corremos el riesgo de hacer algo muy ridículo, como aplicar directamente al pie de la letra o de forma literalista mandamientos que estaban pensados para hace 3000 años. Entonces, como les dije, las leyes culticas ya se cumplieron y tenían todo que ver con la relación con Dios. Sin los sacrificios no hay posibilidad de tener relación con Dios, porque no hay entrada a Dios sin derramamiento de sangre. Eso lo vimos ya cuando estudiamos Génesis en Antiguo Testamento 1. Y las leyes civiles son la manera en que uno demuestra el amor entre prójimos, como, por ejemplo, no robándole, no matándolo, no codiciando a su mujer, no eh, haciendo trampas, no estafando, cosas por el estilo. Entonces, cuando uno tiene ciertas reglas y dice, de esta manera tú vas a demostrar que amas a tu copactado, a un prójimo, en el entendimiento del Antiguo Testamento, es un connacional, un compatriota, un copactado. Esa es la terminología más técnica del Antiguo Testamento. Entonces, empezamos a sorprendernos y a darnos cuenta que los 613 mandamientos se pueden resumir de manera muy precisa en el Decálogo, los 10 mandamientos.
¿no es cierto? Y que están repetidos estos 10 mandamientos como era de esperar en dos oportunidades. En Éxodo 20, ahí fue el momento original cuando se recibieron, pero en Deuteronomio 5 era obvio que Moisés los iba a repetir porque tenía que exponerlos de nuevo a la nueva generación antes de entrar a la tierra. Y estos 10 mandamientos se dividen en los primeros 5 acerca de la relación con Dios y los restantes 5 en la relación prójimo-prójimo. Entonces es interesante porque sigue el mismo patrón acá de cómo amar a Dios en la práctica y cómo amar al prójimo en la práctica. Y se traduce en conducta. ¿Me van siguiendo? Esto es importante. Y cuando llegamos a los dos grandes mandamientos, uno es de amar a Dios y el otro es amar al prójimo. Entonces, si no habíamos entendido en este primer esquema que la ley se traduce al final en amar y amar de forma práctica a través de la conducta, en los dos grandes mandamientos está dicho con todas sus letras. Se trata de amar a Dios y de amar al prójimo. Por supuesto, estos dos grandes mandamientos, así como los 10, están contenidos dentro de estos 613. Y así la ley mostraba cómo se debe amar en el día a día de una relación de pacto. Por eso aquí tenemos una primera cosa. No se puede aplicar la ley mosaica a cualquier parte. No puede usarse directamente, por ejemplo, como la Constitución Nacional o la Constitución legal de un país, porque está relacionada intrínsecamente con la situación de pacto con Dios y de los copactados, una relación a la que uno entra voluntariamente por medio de la fe. Eso es un requisito previo. Entonces, en la iglesia podríamos hablar de algo similar, porque nosotros también estamos en un pacto, pero vamos a ver cuáles son las continuidades y discontinuidades. Sin embargo, para comenzar de una vez, digamos que no se puede aplicar la ley mosaica de forma directa a un país, porque no está en pacto. En conclusión, la renovación del pacto, lo que está haciendo Moisés con la nueva generación, consistía en un nuevo compromiso de amor. Ojo con eso. No de obediencia en primer lugar, sino de amor hacia Dios, hacia el Dios de la alianza. Y ese amor se traduce en obediencia. ¿Me siguen? Yo voy a trabajar un poco más esto y después le doy espacio. Por favor, anótense las preguntas o lo que quisieran comentar. No hay amor genuino sin parámetros que definan su manifestación práctica. Por favor, tomen en cuenta estas cosas. Se las estoy tratando de resumir. Algunas de ellas están dichas en el libro de Deuteronomio, otras en el libro de Antiguo Testamento 2 y otras se las estoy colocando acá de manera directa y clara para que la quede como resumen. Pero si además pueden anotar las impresiones que esto les cause en su cuadernito, es mucho mejor. Esto es importante porque se aplica a toda situación. No hay amor genuino sin parámetros que definen la manifestación práctica. Cuando uno le dice a la mujer, a los hijos, yo te amo, eso debe ir acompañado de cierta conducta. De lo contrario, es sentimentalismo y eso a la larga, si se contradice con la conducta, la persona va a decir, me está engañando. Dice algo, pero es otra cosa, porque la conducta debe ir a la par. De otra forma, sería solo sentimentalismo, como acabo de decir. En otras palabras, el amor no es auténtico amor si no tiene ley que lo defina. Y ocupo esta palabra ley porque estamos precisamente en términos de la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Pero en términos generales, si no quieren poner una palabra tan así tan dura como ley, pongan la palabra conducta, patrones, parámetros, normativas. Eso es lo que tiene que ir acompañando al amor. Por ejemplo, incluso todavía hoy en el Código Civil chileno, cuando uno se casa, uno promete exclusividad, promete no adulterar, ¿no es cierto? Y eso es un asunto bien importante porque ahí tienen ustedes una norma específica y clara para manifestar el amor que uno promete. Ahora, lo curioso es que cuando
se produce un divorcio, lo menos que preguntan en un caso, en un juicio de divorcio, es si hubo adulterio. Lo único que importa, en el fondo, es la repartición de los bienes. Pero todavía está como un resabio de las antiguas leyes judeocristianas que en el contrato matrimonial está la promesa de exclusividad, solo con una persona, solo contigo, sin adulterar con una tercera persona. Por eso, amar verdaderamente a Dios es no tener otros dioses. Y fíjense qué interesante que para que la gente entendiera eso, muchas veces el Señor hizo la comparación del pacto que tenía con los israelitas con una situación de matrimonio. Él muchas veces dijo, yo soy como el marido y ustedes son como mi esposa, pero ustedes se han comportado como una esposa infiel. Y entonces la gente entendía en aquella época lo que eso significaba, porque una esposa infiel significaba no solamente que habría un divorcio, sino además un apedreamiento, una muerte. Así que los israelitas a la larga o a la corta entendían lo que Dios quería decirles con eso. Por eso, tener otros dioses de inmediato sería una infidelidad no tolerada por el Señor. No hacer imágenes, no matar, no adulterar, etcétera. Los primeros 5 mandamientos explican lo que es amar a Yahvé y los últimos 5 detallan cómo amar al prójimo. Así es que este esquema, este triángulo de los 613, 10 y 2, por favor ténganlo presente. Son, por así decir, resúmenes de los grandes temas de la teología del Antiguo Testamento, que cuando ustedes los vayan teniendo como en el corazón, así como memorizados primero, y por eso siempre les pido que lean lo que les digo, pero además que ojalá lo memoricen para, para una prueba, por ejemplo, y les haría muy bien una prueba. Entonces, esas cosas se van quedando en el corazón. Y cuando ustedes conversan con otra persona acerca del Antiguo Testamento, que es la base del Nuevo, ustedes tienen una estructura de pensamiento. Y eso es lo que se logra con estos cursos. Sigo un poquitito más y doy espacio ahora para preguntas después de esta lámina. Lo primero que Israel debía tener presente y recordar era la experiencia que tuvieron en el monte Horeb. Y esto es fundamental. Comienza diciendo en el versículo 45 del capítulo 4, Shema Israel, o sea, oye Israel. Era fundamental para la supervivencia de Israel. Esta es una expresión que llama a poner atención. Igual que hoy, cuando decimos, oye, ven, es como, oye, te estoy hablando a ti, por favor, escúchame, mírame a la cara, te voy a decir algo importante. Bueno, esa es la expresión en hebreo, pero como más fuerte todavía. Oye, Israel, lo que te voy a decir, debes oírlo. Y el concepto hebreo de oír es captar, internalizar, creer y aplicar, ponerlo en práctica. Eso es lo que un israelita entendía cuando alguien decía, oye, oye la palabra de Dios. No es solamente escucharla y que se te salga por el otro oído, por ningún motivo. Y en este caso era vital para la supervivencia de Israel, porque oír significaba sumisión, obediencia, y eso les proveería vida en abundancia en la tierra prometida, o sea, bendición, prosperidad, todo lo que se engloba en esta famosa palabra shalom, paz. En cambio, no oír, que equivale a la desobediencia, les acarrearía maldición, dispersión y muerte. Eso ya lo habían escuchado. En Levítico capítulo 26 estaban las bendiciones y las maldiciones por la obediencia y desobediencia respectivamente. Y Moisés se los va a repetir con más detalle hacia el final de Deuteronomio. Pero por ahora, comenzando el libro, ya les hace esta advertencia. Oye, porque si escuchas con atención y pones en práctica y no olvidas todo lo que experimentaste y lo que eso significó para ti, entonces te irá bien. Y la verdad es que esta generación
tuvo el privilegio de ver cosas extraordinarias, como por ejemplo el monte Oreb humeando, rayos, relámpagos, las tablas escritas con el dedo de Dios, la nube sobre el tabernáculo, la columna de fuego en la noche, milagros por aquí, por allá, una cosa maravillosa. Esa generación todavía estaba con vida y tendría la oportunidad de entrar a conquistar la tierra, pero sus hijos ya no habrían visto nada de esto. Y aquí empieza un aspecto importantísimo de la vida espiritual, que es la transmisión de nuestra fe. Es una verdadera lástima y un gran problema que los cristianos de primera generación son apasionados, pero los de segunda generación van menguando cada vez más al punto de que nuestros hijos, que han sido criados en la iglesia, en la adolescencia generalmente o un poquito después, en un gran porcentaje los perdemos. Y eso tiene que ver inevitablemente con la mala transmisión que hemos hecho de nuestra experiencia. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero es que nosotros no tuvimos esta experiencia que tuvieron ellos. Bueno, pero nosotros tuvimos la nuestra, la de primera generación, el encuentro con Jesús resucitado, la recepción del Espíritu Santo, la crisis de fe, de sabernos pecadores, pero al mismo tiempo perdonados por Dios, y que comienza el proceso de transformación del Espíritu Santo. Si eso, hermanos míos, no lo sabemos transmitir a nuestros hijos, menos aún a la gente de afuera, nadie nos va a creer. Y el punto es que esa transmisión, cuando se pierde también la generación que viene. Y eso es lo que le pasó a Israel y lo que le pasa a la iglesia. En muchos, muchos lugares del mundo, también en nuestra iglesia. Los escucho. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario hasta aquí? Para mí fue un poco inevitable conectar como este mayor entendimiento de las leyes, sobre todo esta pirámide invertida que ayuda mucho em, con lo que habla Pablo en el fondo de, con respecto a la ley, que ya la ley, te voy a parafrasear, pero él decía que ya la ley no servía, en el fondo porque ya estaba en el fondo cumplida en Cristo. Entonces a mí me generaba ciertas preguntas acerca de por qué hablaba de esa forma Pablo, pero con esto vuelta a estos dos mandamientos que obviamente aparecen en, en, en Levíticos, que en el fondo es la repetición, como tú bien dices, no es una nueva ley, que justamente es la Shema, que cuando Jesús le pregunta, o el fariseo, o el maestro de la ley le pregunta un poquito, no sé cómo interpretarlo, pero quizá medio capciosamente, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le encuentra la razón, que es amar a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, ¿cierto? Y después le agrega a esta persona, le dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice que vas en buen camino, le dice. Entonces, finalmente es eso, como que no sé si me estoy enredando, pero como que sentí de verdad que en el fondo la ley se completó en Jesús, y que en cierta forma no es, como él decía, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Y, y mediante ese entendimiento de llevar todos estos 613 mandamientos, que si bien son muy relativos justamente a la temporalidad y al típico específico del pueblo, como tú decías, se reducen a estas dos cosas que son tremendas, que es amar a Dios y amar a tu prójimo. Eh, y en el fondo yo pude conectarlo con lo que hablaba, con lo que nos habla Jesús con respecto a eso. Y volver esta ley un poquito más histórica a nuestros días. En el fondo, como que para mí Jesús la hace más abstracta, en el sentido de que es totalmente atemporal actualmente, pero no en ningún caso viene
vino a abolir la ley, como él mismo dijo, y en el fondo pude en cierta forma comprender a lo que se refería. No sé si me enredé mucho un poco, Vas por buen camino, vas por buen pero camino, creo Rodrigo. pero Eh, creo que lo pude conectar mucho con eso, en el fondo con el testimonio de Jesús con respecto a la ley. sí, correcto. Es un gran tema entender la aplicación o la aplicabilidad de la ley en la época de la Iglesia. Es un gran tema ya entenderla en su contexto del Antiguo Testamento. Exacto, Y es algo que toma bastante tiempo, porque no es una cosa simplemente académica. Hoy día les voy a explicar algunas de esas cosas, pero se les van a meter por un oído y se les van a salir por el otro dentro de esta misma semana. ¿Por qué? Porque necesitan tiempo, incluso años, de masticar esto, darle vuelta una y otra vez. Porque la ley es eterna. La ley puede pasar, ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios va a pasar, lo dijo el Señor exacto, Jesús. Él mismo dijo, o a través de Pablo, dijo el Señor, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y cuando Pablo dijo eso, lo que tenían de Biblia era el Antiguo Testamento. No se había escrito el Nuevo Testamento todavía, así que es evidente que eso incluía la ley. Pero por otra parte, hay un Pablo que dice, el fin de la ley es Jesús. Y eso, eso se ha interpretado como que ya no hay nada de la ley que necesitemos en el presente. Y eso es otro error. Y sin embargo, Jesús dijo, como tú bien mencionaste, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Cómo entender todos esos aspectos? ¿Cómo aplicar, cómo usar la ley mosaica en el presente? Como les digo, es un tema que necesita tiempo. No es algo que simplemente vayan a leer y de inmediato lo entienden. Se necesita tiempo de masticar, de meditar en ello hasta que de pronto se asienta en el corazón. Pero es uno de los asuntos más importantes en estudiar la Biblia, porque hay un grave error en dejar el Antiguo Testamento, y particularmente la ley, como algo totalmente obsoleto que ya no tiene ningún interés ni aplicación en la época de la Iglesia. Es un error, pero también es un error aplicarlo de forma literalista y meterlo en la Iglesia como si estuviera todo vigente. Por tanto, y no quiero decir mucho más ahora porque sí voy a tratar algunos aspectos de esto en las láminas que vienen. Sí les quiero pedir que hagan lo que ya les mencioné en las tareas anteriores. Lean cómo se trabaja la ley desde el punto de vista de Levítico. Yo les pedí que leyeran unas páginas específicas en el libro de Levítico. Lean ese artículo porque allí se explica lo que debería entender la iglesia acerca de esto de que el fin de la ley es Cristo. Y en segundo lugar, necesitan leer, y no una lectura rápida, sino una lectura de estudio a través de un año o 2 años, el comentario a Gálatas. Porque lo que expongo ahí, hermanos míos, a mí me tomó más de 10 años entenderlo. Entonces, si alguien me dice que lo lee en una sentada y ya lo entendió, yo creo que no entendió nada, porque, o yo soy retardado, porque no puede ser que lo capte tan rápido, ¿me entienden? Así es que yo les animo, les estoy dando el material, pero necesitan un buen tiempo para sopesarlo, masticarlo y finalmente asentarlo en el corazón. Y mientras hacen eso, cuenten con mi ayuda en todo lo que pueda, pero yo sé muy bien que lo que vamos a ver hoy día no lo van a retener completamente. Algunas cosas. Y por eso les pido, pongan atención, tomen apunte, hagan preguntas y sigan masticando, sigan masticando. Amén. amén. Vemos entonces ahora, veamos la siguiente lámina, donde ya nos vamos metiendo a los mandamientos. El decálogo está en el corazón del mensaje de Deuteronomio. Decálogo es una palabra que viene del griego, deca,
significa 10, y logo es la palabra logos, que significa palabra. Entonces son las 10 palabras. Y así se conocía en realidad los 10 mandamientos. Cuando en la Biblia, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, dice que Moisés le dio a Israel no los 10 mandamientos, sino las 10 palabras. Así que del texto mismo, cuando fue traducido a la Septuaginta, salió la palabra decálogo. Bueno, el asunto es que representa el amor de Dios en que sus demandas, tanto negativas como positivas, no restringen la vida, sino que la llevan a su plenitud. Esta es una declaración de tremenda importancia, hermanos míos. Generalmente la ley se ve como una suerte de normas restrictivas. ¿Por qué? Porque el ser humano es malo y necesita restricciones. O sea, el ser humano tiende a querer lo que tiene el otro. Por lo tanto, robar es una tendencia, es una tentación. Matar incluso para tener lo que tiene el otro o por rabia, por odio, es una tentación siempre presente. De manera que las leyes tienen que restringir eso y no solamente decir que no se puede hacer, sino que tienen que haber penas para el que lo haga. Visto de esa manera, las leyes siempre se perciben como restricciones para la vida. Pero primero que tenemos que entender es que Dios le dio a Israel leyes tan especiales, tan justas, tan armoniosas, que no representan restricciones para la vida, sino ordenamiento. Es la manera en que Dios les dice, los amo, y como ustedes solos producen anarquía, violencia y egoísmo, yo les voy a dar leyes justas y les voy a dar la capacidad de cumplirlo a través de maestros, a través de mi presencia, etcétera, etcétera, para que el ambiente en su sociedad sea de abundancia, de prosperidad, de amor. Entonces, esa es mi forma de amarles, dice Dios a la gente. Les doy leyes justas, tanto lo que no deben hacer como lo que sí tienen que hacer. Ambas cosas van a producir una vida en abundancia. Pero para que ustedes hagan esas leyes, yo necesito que no las hagan porque me tienen miedo, que tienen miedo al castigo, sino que las hagan porque me creen. Me creen que yo los amo a ustedes, que soy un Dios bueno y que les doy siempre lo mejor. Si ustedes me creen, van a obedecerme de forma espontánea. Me van a obedecer porque van a creer lo que les digo. Entonces, ustedes no van a responder a mi amor en términos de obediencia, sino en términos de amor, gratitud. Este complejo que les estoy tratando de comunicar ahora, hermanos míos, es el punto neurálgico para entender la función de la ley. ¿Ok? La ley debía proveerle a Israel un ambiente genial de pacto. Eso era. Pero la ley como forma de vida, o sea, la ley como forma de agradar a Dios y como forma religiosa, nunca fue el objetivo de la ley. Y eso es lo que Pablo combate, pero a brazo partido en Gálatas, en Filipenses y un poquito en otras cartas también. O sea, la ley nunca fue la manera de lograr que Dios me amara, ni lograr por medio de méritos que Dios me recompensara. Nunca tuvo ese objetivo la ley. La ley fue dada como una demostración de Dios, de su amor por la gente, para que la gente, creyéndole, le respondiera con una obediencia surgida del amor, no del miedo. Mire, les acabo de decir algo que cuesta de verdad años internalizar. Tal vez lo comprendieron cada una de mis palabras, pero llegar a verlo, a entenderlo, a darle gracias a Dios por cada norma, es un asunto de vida espiritual que toma su tiempo. Demandaba entonces, como acabo de decir, una respuesta de amor.
porque la obediencia no podía ser forzada ni debía realizarse para ganar crédito o algún mérito ante Dios, sino porque la gracia de Dios ya experimentada en la liberación de Egipto provoca una respuesta de gratitud. Eso es. Esa es la relación que Dios pretendía. Y por eso le resumió los 613 mandamientos en 10, que fueran fáciles de memorizar y donde quedara súper claro que con 5 de ellos tendrían una muy buena relación con Dios y con 5, los otros 5 tendrían una muy buena relación entre prójimos. Y estos 10 resumen todo. Entonces, al memorizarlos, al repetirlos y al vigilar que yo esté haciéndolos por amor y no por una obediencia religiosa, yo podría darme cuenta si mi relación con Dios es una vida espiritual genuina o es más bien una vida religiosa impuesta socioculturalmente. ¿Ok? Eso es. Y sigo hablando, por favor entiéndanme, sigo hablando en el contexto de Israel de 1500 antes de Cristo. Todavía no empezamos a traer esto a la iglesia, pero primero tenemos que entender qué es lo que Dios esperaba que el impacto de la ley produjera en la gente que la iba a recibir hace ya 3500 años. Ahora, empezando a aplicar de a poquito, empezando a aplicar esto, el Éxodo equivale al Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Éxodo se produce la salida de una nación que está en esclavitud. Y la relación, ahora trayéndolo a la iglesia, es que nosotros, cuando llegamos a Cristo, somos liberados de la esclavitud del pecado. Y que a través de la esclavitud del pecado, también esclavitud a otras fuerzas espirituales a nuestro alrededor. Entonces, el Evangelio esencialmente es la buena noticia de que Dios nos da perdón y nos da libertad. Sobreenfatizar el perdón produce una sensación de culposidad, pero lo que el Evangelio realmente enfatiza es la gratitud por la liberación. Soy libre y por tanto no debo esclavizarme a nada, a ninguna fuerza espiritual, a ninguna fuerza política, a ninguna fuerza humana, a nada, porque yo soy completamente libre. ¿Libre para qué? Libre para esclavizarme voluntariamente a Dios, libre para sujetarme a Él, porque he descubierto que es un Dios maravilloso, bueno y que me ama, que ha hecho cualquier cosa por mí, no solamente crearme, darme comida, darme lo necesario para vivir, sino incluso dar a su propio Hijo por mí. Entonces, al descubrir este Dios, al tener ese impacto del encuentro con el amor de Dios, el corazón humano debiera derretirse y responder con amor al amor. Eso es el Evangelio. En el Antiguo Testamento, eso debía quedar en la retina de los israelitas como el evento Éxodo, porque en el Éxodo salen de la esclavitud, pero ellos tienen que recibir eso por medio de la fe. Y lo hacen cuando sacrifican el cordero pascual la noche anterior al éxodo, después de las plagas. O sea, en las plagas ellos vieron el combate espiritual que se produce cada vez que un ser humano es renacido o es regenerado o es redimido. Siempre hay un combate espiritual, pero nosotros no lo vemos. Bueno, Israel tuvo el privilegio de verlo. ¿En qué sentido? Dios derrotó por medio de las plagas a todos los dioses de Egipto que oprimían al pueblo de Israel. Pues bien, los derrotó. Después derrotó al ejército de Faraón, dominó el mar, etcétera. Los sacó. Pero Israel tuvo que recibir eso por medio de la fe y junto a la fe derramar la sangre de un sustituto, la sangre del Cordero Pascual, cuya sangre, ¿no es cierto?, fue colocado en los postes y en los dinteles de las puertas, avisando, los que estamos aquí adentro de estas puertas somos creyentes.
creemos en el Dios Yahvé, que Él nos ha venido a rescatar y saldremos entonces cuando Él nos diga. Ahí están los elementos del Evangelio: la proclamación, la recepción por medio de la fe, la aplicación, colocarse bajo la sangre del Cordero y entonces estar listo para la salida, la libertad que me espera. Una libertad que incluye el discipulado, porque todo el tramo posterior de pasar por el desierto, de pasar por cosas difíciles, de aprender cómo es Dios, de recibir las leyes y todo eso, es el discipulado, igual que en la iglesia. Uno no nace sabiendo, tiene que aprender cómo es Dios, qué quiere de mí, qué debo participar, qué debo hacer, etcétera, etcétera. Israel lo hizo y entonces el Éxodo contiene todas estas cosas. Tuvieron que creer, tuvieron libertad por medio de una guerra espiritual, tuvieron que salir, no podían quedarse en Egipto después de eso. Recibieron un bautismo. Pablo dice que el cruce del Mar Rojo equivale al bautismo cristiano, en el que somos sumergidos por las aguas y queda atrás lo viejo y comienza algo completamente nuevo. Hay mucho simbolismo precioso en eso, pero no olviden, por favor, el éxodo equivale en el Antiguo Testamento a lo que es el Evangelio en el Nuevo. Los mandamientos representan la ética de un pueblo redimido. Nunca, nunca los mandamientos son para que por medio de la obediencia Dios te redima. No, la redención nunca es una recompensa. La redención se recibe por fe, por es gracia. un don de gracia. Pero después de recibir la redención, hay normas. ¿Por qué? Porque el amor debe expresarse dentro de parámetros. Entonces, lo que en el Antiguo Testamento es una normativa clarísima de 613 leyes, en el Nuevo Testamento se resume en la ley de Cristo y que no es otra cosa que la ética de la Iglesia del amor vivido en el poder del Espíritu Santo. Así es que no es tan diferente, pero el punto es que no hemos llegado al Nuevo Testamento para explicarles eso. Pero lo importante es entender que en el Antiguo ya está todo esto en cierne, como en una sombra. ¿Entiende? Está listo para. Y algunos judíos lo entendieron, como Pablo, en el momento dado, en el encuentro con el Jesús resucitado, pero muchos judíos no lo entendieron en su época ni hasta ahora. Entonces, los mandamientos representan la ética de un pueblo ya redimido, no para lograr redención por medio de la obediencia. La obediencia es la manera concreta de expresar gratitud, nunca para lograr algo de Dios. Para un israelita redimido, la esclavitud, de la esclavitud, los mandamientos le ayudaban a expresar su amor en forma concreta, tanto hacia Dios como hacia el prójimo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tenía otros dioses aparte de Yahvé, lo que está diciendo no es solo que era un idólatra, sino que no amaba a Dios. ¿Me siguen? La ley expresa el amor. Si yo soy infiel a Dios, no solamente soy un adúltero espiritual, sino que estoy diciendo no amo a Dios. Dios les concedió libertad de Egipto por gracia y los hebreos la recibieron a través de la fe, la noche de la primera Pascua. Por otra parte, Yahvé había tomado la iniciativa en la redención de Israel, por lo cual los redimidos debían reconocer el derecho de Dios para gobernar sobre ellos sobrenaturalmente. Si Dios era el creador de todo cuanto existe, y Dios derrotó a los dioses de Egipto y al ejército de Egipto, y Dios los sacó con mano extendida y formó de ellos un gran pueblo como había prometido a los patriarcas, quiere decir que Yahvé los creó como nación y como creador tiene derechos sobre la criatura, igual que tiene derechos sobre toda la creación que vemos, el universo entero. ¿Por qué? Porque es el creador. No es un opresor, no es un tirano, no es un usurpador, es el creador. El creador siempre tiene derecho sobre su creación. Eso es lo que debían entender los israelitas. Por eso el Éxodo
es tan importante antes de darles las leyes, porque si fuera posterior, sería equivalente a un rey que captura a otra nación, la derrota y después hace un pacto soberano vasallo sobre los derrotados y les dice, si ustedes obedecen mis leyes, no los voy a matar, pero si desobedecen, los voy a hacer añicos. Eso es un rey tiranizador, es un opresor, ¿me entienden? Es un emperador. Dios no es así. Dios tiene el derecho por ser el creador. Y las leyes, además, convienen porque producen un ambiente de armonía, de gratitud, de gracia, de buen ambiente, de prosperidad. Entonces, es tan complejo para el ser humano quitarse de la mente, la figura de un rey humano para entender lo que es el rey divino. Si la gente, todos nosotros hermanos, entendiéramos lo que es Dios, nos someteríamos con gratitud a todo lo que Él dice, sabiendo cómo es Él. Pero el tema es que los seres humanos no confiamos realmente en Dios. Y por eso siempre estamos buscándole la quinta pata al gato. ¿Cómo desobedecer? ¿Cómo hacerlo a mi manera? Y transformamos la ética cristiana, ahora trayéndola a la iglesia, en un mal testimonio, en lugar de ser de bendición para nosotros y de testimonio para el resto del mundo. Así llegamos al mandamiento uno y lo que hice para esto, recordándoles que vamos a examinar solo cuatro mandamientos, es que les traje la traducción literal. O sea, esto no es ni la Reina Valera, ni la nueva versión internacional, no, es una traducción literal del hebreo, porque hay algunos detallitos que, que son interesantes. No son radicalmente distintos, no es que las versiones de traducción estén malas, por ningún motivo son excelentes. Pero hay algunos detallitos que a veces uno ve mejor cuando traduce literalmente del hebreo. Por ejemplo, en el mandamiento uno dice, no será para ti dioses otros ante mi faz. Como ustedes ven, no es el mejor español, pero es lo que pasa cuando uno traduce súper literalmente de un idioma a otro. ¿Qué quiero destacar con esto? Que el mandamiento comienza con un no. Siempre la palabra que va al principio de una oración es enfática. Entonces, aquí la cosa es una prohibición. No, no será para ti, será algo permanente. No será para ti dioses, plural, ¿no es cierto? Que era la característica del mundo antiguo. Otros, diferentes, ¿no es cierto? Ante mi faz. O sea, esto es una forma, un hebraísmo muy típico. Estar frente a Dios, estar en la presencia de Dios, es estar cara a cara con Dios, es estar delante de la cara de Dios. Entonces, dado que Israel era el pueblo con el privilegio de estar delante de la faz, delante de la cara de Dios, Dios le dice, no me metas a estas porquerías delante de mi cara, porque tú tienes un privilegio de llegar a mi presencia. No me metas uno de estos absurdos, porque de verdad que me voy a enojar. Eso es el primer mandamiento. Otros dioses, en términos bien concretos, serían una amenaza real para la continuidad del pacto cuando entraran a la tierra, porque la tentación de tratar de controlar la fertilidad mediante la magia, como hacían los pueblos cananeos. La gente del mundo antiguo usaba religiones que eran todas relacionadas con la magia. ¿En qué sentido? Magia representativa, vale decir, ellos querían que el ganado se reprodujera y que las cosechas fueran buenas. ¿Qué necesitamos para eso? Que la tierra produzca, que haya lluvias suficientes, abundantes, que tengamos agua todo el año, que no hayan heladas, que el sol ande bien, ¿no es cierto? Eso en términos del pensamiento del hombre de nuestra época. Pero en aquella época el pensamiento es que todos esos factores, que ellos también conocían, por supuesto, las temperaturas, la lluvia, la tierra, etcétera, etcétera, estén controladas por los dioses de la fertilidad.
Y para poder motivar a los dioses de la fertilidad, entonces hacemos adoración representativa. Y eso significa tener relaciones sexuales en los templos entre prostitutas, que son llamadas sacerdotisas santas y que están destinadas para eso, y no solamente sacerdotisas, sino también varones, sacerdotes, para relaciones de tipo homosexual, y eso ya uno ya entiende que es pura lujuria porque no hay posibilidad de tener fertilidad en dos personas del mismo sexo, pero toda esa aberración ocurría dentro de los templos paganos. Aquí tienen la representación de uno de esos dioses paganos. En este caso es Baal, que era representado como un toro. Aquí esto es una representación muy libre que tiene que ver con más bien las formas egipcias, que ponían una figura humana con cabeza de animal. Más bien los cananeos, los fenicios, los sirios representaban a Baal generalmente como un becerro, ¿ya? Con las características de un toro. Pero el cuento es que ese, ese ser se representaba con un toro por la fuerza vital del toro, por la fertilidad de un toro que es capaz de aparearse con no sé cuántas vacas el mismo día, de una cosa de loco. Entonces, toda esa potencia, la idea es que cayera a la tierra para tener, al fin de cuentas, hermanos míos, lo que el ser humano siempre ha querido: plata, prosperidad, mucha cosecha, muchos hijos, muchas vacas, muchos corderos, porque eso significa mucho poder, poder económico. Entonces, al final es la misma avaricia de siempre, solo que toma formas diferentes. Y en esta época era característica la religiosidad representativa y todo iba ligado a la magia, porque la representación con los conjuros adecuados, con la música adecuada, con las pociones adecuadas, motivaba supuestamente a los dioses. Y por supuesto no solamente a Baal, sino a Baal con su esposa, para que ellos fecundaran en los cielos y eso trajera las lluvias y trajera buenas semillas y cosas por el estilo. Entonces siempre iba ligado a la magia. Eso para Dios era algo aberrante. Pues bien, en el desierto, Israel conoció al Dios del desierto. Así pensaban ellos. En el desierto, Yahvé funciona, porque da comida, aunque sea este pan fome, que es el maná, y da agua. Entonces en el desierto funciona. Ah, y cuando hemos tenido batallas, ya lo acabamos de ver, este Dios también funciona, porque es Dios parece de las batallas y nos hace ganar batallas. Maravilloso. Pero una vez que ganemos todas las batallas y ahora estemos asentados en la tierra prometida, donde vivían antes los cananeos, ¿quién nos va a hacer producir la tierra? Porque Yahvé no parece ser Dios de cosecha, es de desierto, de montañas y de guerra, pero no es de cosechas. Entonces, ¿a quién le preguntamos? Preguntémosle a los cananeos, pues, cuáles son los dioses que ellos tienen para que la tierra produzca. Recuerden, mentalidad de hace muchos siglos. Y por lo tanto, era una tentación muy real caer en esta idolatría de aquella época. Si traemos eso al presente, nos damos cuenta que en el fondo nosotros pensamos de manera muy similar. ¿Cómo se hacen los negocios en Chile? ¿Se hacen igual que en Alemania? ¿O que en Suiza? ¿O que en China? ¿O que en Japón? No, uno tiene que adaptarse para que los negocios funcionen. ¿Qué es lo que me interesa al final? Producir, ganar, tener más, tener poder, gloria, cosas por el estilo. ¿Se fijan? Pero las formas culturales cambian y nosotros los seres humanos entendemos rapidito que tengo que yo adaptarme a las formas culturales, dicho de otra manera, adorar a los dioses de la cultura a donde voy para poder tener lo que yo quiero, que es ganancias, éxito, prosperidad.
Israel necesitaba aprender que Yahvé era Dios, no solo de la historia, sino también de la naturaleza, y él daría la fertilidad a sus cosechas, ganados y familias conforme a sus promesas. Por eso era tan importante. De la palabra de Dios debe vivir, es más importante que el pan para comer, porque en las promesas de Dios está el poder que necesitas. En sus promesas siempre y cuando el pacto se mantuviera vigente. Y para que el pacto se mantuviera vigente, este primer mandamiento era vital. El día que adulteraban con otros dioses, el pacto caducaba, el pacto soberano vasallo, no el pacto con Abraham. ¿Me entienden? Ese pacto sigue vigente, pero el pacto soberano vasallo, el mosaico, podía y quedó de hecho en stand-by. La tentación sería desviarse hacia métodos más visibles, como les acabo de contar, como los usados por los cananeos. Otra forma en que se representaba a Baal era como el dios de las tormentas. Aquí tienen una estatuilla real hecha entre cobre y oro, encontrada en excavaciones en Rash Hamarna, me parece, en Amarna, ¿sí? O si no, podría ser en alguna otra parte de Siria. Pero este era una representación típica del dios Baal, porque era el dios de los truenos, el dios de los rayos, el dios que mandaba las tormentas. El segundo mandamiento dice literalmente, no harás para ti ídolo, ni cualquier imagen de lo que en los cielos de arriba o todo lo que está en paréntesis no aparece en hebreo, pero hay que suplirlo para que tenga sentido. De arriba o de lo que en la tierra de abajo o de lo que en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos y no les servirás, pues yo, Yahvé, tu Dios, soy Dios celoso, que castiga el pecado de los padres en los hijos y en terceros y en cuartos, o sea, tercera y cuarta generación, a los que me aborrecen. Y hago, o tal vez mejor poniendo el verbo en realidad dice haciendo, pero hay que ponerlo en español más correcto para poder leerlo. Y hago misericordia a miles, a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Eso es lo que dice el segundo mandamiento. ¿Qué significa? No se puede representar a Dios porque eso es un intento de confinarlo y manipularlo en la magia antigua. Estas estatuillas y cualquier otra representación de los dioses en la antigüedad tenía propósitos mágicos, porque en la medida que yo hago a Dios, lo hago con una imagen, entonces como yo lo hice, yo tengo cierto control sobre ese Dios. En nuestra mentalidad parece algo absurdo, pero es la manera en que pensaba la gente en la antigüedad. Por eso también conocer el nombre de un Dios era una forma de poder manipularlo. Dios no tuvo ningún temor en decirle a Moisés, mi nombre es Yahvé, porque tú no me vas a poder manipular. Pero el mundo antiguo sí pensaba que conocer el nombre de los dioses y sobre todo de los demonios daba poder para manipularlo. Y alguna cosa de esto entre los demonios es cierto, porque conocer el nombre de los demonios otorga cierto poder para el exorcista sobre ellos. Entonces, algo de esto hay en el mundo de la oscuridad, no en el ámbito de lo divino, porque en el ámbito de Dios, en el verdadero ámbito de Dios, Él es totalmente soberano, absolutamente inmanipulable. Entonces, no hay ninguna posibilidad de hacer imágenes con fines mágicos, ¿ok? Entonces, por favor, no vayan a creer que esto es una cosa contra las artes, que no se podía hacer ninguna representación de nada. Eso es absolutamente falso. Por ejemplo, en el tabernáculo hay hermosas decoraciones y también en el templo habían lindas decoraciones, incluso de los querubines. Entonces, Dios no tiene una cosa como contraria al arte o a la representación incluso religiosa.
está hablando a una época específica, donde el arte, sobre todo las esculturas, tenían un intento mágico. El hombre había sido hecho a imagen de Dios, no necesitaba nada más. Si quería saber cómo era Dios, no tenía que tratar de darle imagen. ¿Ok? No es que el Dios del mar tenía forma de pez. No, no, no tiene que pensar de esa manera. Más bien, si quieres saber cómo es es Dios, piensa en tu prójimo, porque algo de Dios hay en los seres humanos. Cualquier cosa que restara de la relación esencial del pacto, el compromiso de amor, llevaba a los celos de Dios. Inevitablemente eso tendría consecuencias para las generaciones futuras, porque lo que creemos lo enseñamos. Ahí está el punto de que castiga no solamente a los padres, sino también a los hijos y hasta tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia a miles, a millares de los que me aman, que guardan mis mandamientos. La proporción es notable. Una, dos, tres generaciones, pero aquí habla de miles. Sin embargo, esto no hay que desecharlo. Tómenlo en serio. Cuando algo creemos, eso mismo lo enseñamos. Y si enseñamos mal a los hijos, en lugar de transmitir la verdadera fe, eso también les va a quedar y va a ser muy pernicioso para sus vidas. Mandamiento 3 y con esto, después del mandamiento 3 me voy a quedar para conversar un ratito antes de ver el cuarto. Literalmente dice, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, pues no tendrá por inocente Yahvé a quien tome su nombre en vano. Este mandamiento enfoca el nombre de Dios, que es el que está acá. Aquí están las consonantes, como ya les he dicho, el hebreo se escribía así, hay que ponerle las vocales para poder leer esto. Y todavía no hay consenso si esto se lee Yahvé o Jehová. Así es que basta con ponerle las vocales adecuadas y se puede leer de las dos maneras. De una de las dos formas se decía el nombre de Dios, pero no lo sabemos con total certeza en la actualidad. Entonces, este mandamiento enfoca el uso del nombre de Dios que Dios le reveló a su pueblo como el nombre de intimidad de pacto. Es un nombre de intimidad. O sea, Dios se reveló como diciendo, así de cerca quiero estar, quiero que me conozcas por mi nombre. No solamente que me digas Dios todopoderoso, maravilloso, Señor de los cielos y la tierra, sí, todo eso está bien. Son mis títulos honoríficos, ya. Pero yo quiero que me llames por mi nombre, Juanito, ¿entiendes? Por mi nombre. Mi nombre es Yahvé, nombre de pacto. Y por eso también es tan importante cuando llegamos al nuevo pacto, que el nombre de Dios del nuevo pacto es Yeshua, que significa llave salva. Entonces es un nombre más cercano todavía, más inmiscuido. Am, Además, en el antiguo cercano oriente, conocer el nombre de una persona o Dios se consideraba como un poder implícito. Eso ya lo vimos. Estaba estrictamente prohibido usar el nombre divino en conjuros de magia o para maldecir a alguien. Eso es pura magia. Implícitamente, esta prohibición también aseguraba que, por su fe en Dios, los israelitas estaban protegidos de la influencia de la magia. Esto es importante tener en cuenta todavía hoy. Muchos cristianos tienen miedo de lo que le puede hacer la magia, un mal de ojo, un trabajo que le hacen por aquí y por allá. Hermanos míos, Dios nos dio su nombre de pacto. Yahvé en el Antiguo Testamento, Yeshua en el Nuevo Testamento. No importa si lo pronuncian en hebreo, Yeshua, o si lo dicen en español, Jesús, es lo mismo. Es el nombre de cercanía y eso te asegura que estás protegido porque eres parte de su familia. No puedes andar con miedo a los poderes de la oscuridad, a menos que te metas en su mundo. Tomar el nombre de Dios en vano significa literalmente adherir el nombre a lo que es vano o vacío. Y eso sí que es muy, muy peligroso. Es una prohibición enfática contra el intento de usar el nombre de Dios con fines manipuladores, tanto en la magia como en la justicia.
Esto incluía jurar falsamente para perjudicar a otro, usando para ello el nombre de Yahvé. En las cortes muchas veces se hacía jurar a los testigos diciendo, juras, ¿no es cierto?, en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de Yahvé, que vas a decir la verdad. Y el hombre decía, sí, voy a decir la verdad. Este tipo es el que hizo esto, esto y esto, lo juro en el nombre de Yahvé. Si lo que estaba diciendo era un falso testimonio y había usado el nombre de Dios para darle poder o crédito a lo que decía, eso era usarlo en vano y sería terrible. Lo que pasaría es lo que vemos en un mandamiento más adelante. Lo que pasaría es que él recibiría el mal que intentó hacerle a su prójimo. Y así llegamos al cuarto mandamiento y les doy un minuto para que preguntas o comentarios antes de terminar este último. ¿Algo que decir? Pastor, yo con respecto a la ley, porque veíamos en ese tiempo al pueblo de Israel tratando de cumplir la ley y se veía a través de la obediencia. Pero llevándolo a la actualidad ahora, yo veía y leía en Romanos 8:27 que Dios conoce el corazón de nosotros, que es el único que lo conoce. Entonces, ahí existe un paralelo entre lo que hacían en ese tiempo y lo que nosotros, el único que conoce el Señor es nuestro corazón, entonces nosotros muchas veces estamos haciendo cosas ante los demás o dejando de hacer cosas y solo es la de Dios. Hay un paralelo en ley ahí, en la espiritualidad. ¿Cómo lo podemos unir esto? Bueno, Ceci, creo que en el fondo tú diste la pregunta y la respuesta, porque si Dios conoce el corazón, en el fondo lo que a Dios le interesa es lo que pasa en el corazón. Entonces, ahí es donde él mide el Señor la espiritualidad genuina. De manera que un hebreo, un judío, podía estar obedeciendo toda la ley al pie de la letra, y en ese sentido, por ejemplo, Pablo dice que él era irreprensible porque usaba toda la ley, todo lo posible, y sin embargo su corazón está lejos de Dios. Entonces Dios dice, yo necesito algo más que eso. Necesito la circuncisión de tu corazón. Necesito que me des mucho más que obediencia por obediencia. Necesito que entiendas los principios, que me creas, que me ames. Entonces, la circuncisión del corazón, al final, es el gran ideal de la ley mosaica, que solo llega a cumplirse después de la muerte de Jesús, cuando el Espíritu Santo entra a las personas. El Espíritu Santo es el que da el poder para cumplir la ley. Y no solamente da el poder, sino que él mismo escribe la ley en el corazón de las personas. Y eso, que es el cumplimiento del pacto nuevo, es la circuncisión del corazón. Entonces, este complejo que era un ideal en el Antiguo Testamento está plenamente disponible en el Nuevo. Y en ese sentido es que Pablo dice con tanta fuerza, vivir la ley mosaica como forma de vida religiosa está out, pasó de moda, fuera con eso, porque ahora la ley está en nuestro corazón, escrita por el Espíritu Santo, y nos da además el poder para cumplirla. Por tanto, ocúpense del Espíritu mucho más que de la ley. Pero hay que entender los principios de la ley. Es nuestra parte, es nuestro sembrar, es nuestro atesorar para que el Espíritu Santo lo haga vida. Entonces, todo esto es una cosa compleja, Ceci, que como les dije, demora a veces mucho tiempo en llegar a comprender y a asentar. Hay una colaboración en el ser humano, pero estamos en una nueva época, privilegiadísima, porque el Espíritu Santo ahora da la opción de cumplir lo que en la época de la ley era solo un sueño, la circuncisión del corazón. ¿Me entiendes? Sí, súper, entiendo. Rodrigo, adelante. En relación a este peligro que siempre estaba en la tierra de Canaán, la tierra que tenían que poseer,
los israelitas, ellos ya tenían a su disposición el libro del Génesis o no, temporalmente hablando. Según lo que hemos entendido, quienes creemos Según que Moisés que escribió sí, todo en claro. esta época, sí, lo tenía, por supuesto. ¿Y ellos tenían acceso como pueblo o era algo como más que tenía solo Moisés a su disposición o los sacerdotes? Porque en el fondo, como en el Génesis explica que Yahvé es en el fondo el creador del universo, del cielo, de la tierra, de los animales, de todo, es un poco contradictorio que ellos pensaran que habría otros dioses en el fondo. Por eso la pregunta y que habría otros dioses que eran en el fondo que servían en tal cual lugar y Yahvé solamente en el desierto, o era por desconocimiento, Mm. por miedo, por desconfianza. Es re interesante tu pregunta, Rodrigo, porque refleja la mentalidad tan moderna que tenemos y que nos cuesta tanto entender la mentalidad antigua en la que está escrita la Biblia. Eh, en primer lugar, por supuesto que ningún israelita contaba con una copia del Antiguo Testamento como para leerlo y hacer su Claro, devocional, ¿no es cierto? Entonces, todo el culto y la forma religiosa de la vida de la época era escuchar mensajes. Por tanto, en esta primera época, todo eso habría recaído fundamentalmente en Moisés, que tiene que haber predicado, tiene que haber enseñado, en los sacerdotes que también iban transmitiendo, pero todo esto era nuevo para todos. Por lo tanto, la exacto. transmisión era bastante a través de tradición. Escasa incluso, ¿no? ¿Cómo? Incluso escasa porque probablemente Claro. Moisés no se lo podía comunicar a los 2 millones de personas, sino que quizá a los líderes de la familia, de las tribus. Correcto. Y la idea era que de esa manera se fuera transmitiendo, bajando, ¿ya? Pero Claro, ojo con esto, que muchas de estas cosas, sobre todo el libro de Génesis, estaba en términos de tradición a través de muchas épocas, antes de que Moisés lo pusiera por escrito, lo compilara, por así decir. O sea, las historias de José, las historias de Abraham, todo eso ya eran conocidas, las historias del Génesis eran seguramente tradiciones que estaban en el pueblo. Así que si lo que tú estás enfocando es específicamente en la enseñanza de Génesis, eso probablemente era de conocimiento común, aunque no estuviera todavía en forma de libro. Ahora, el punto no perfecto. era tanto el conocimiento, sino lo que las personas creían. Las personas en aquella época todavía no llegaban a un monoteísmo drástico. Ellos vivían en una suerte de monolatría. Esa era su lucha, adorar a Ok, un solo Dios. a un solo Dios. Pero ellos sí creían en la existencia de otros dioses. O sea, cuando Dios derrotó por medio de las plagas a todo lo que había en Egipto, ellos sí creían que Dios había derrotado a los dioses de Egipto. Sí lo creían. Ellos no estaban pensando que esos dioses no existían. Y ellos sí creían que los dioses de Canaán también existían. Entonces, para ellos la Mm, tentación era una polilatría, ¿no es cierto? O sea, muchos dioses, claro. adorar a muchos dioses o adorar a un solo Dios. Ellos no estaban en términos de monoteísmo, hay un solo Dios. No pensaban en eso en esta época todavía, probablemente. ¿Ok? Muy pocos, tal vez algún Moisés o algunos pocos, entendían ya en cierne el concepto de monoteísmo. La mayoría luchaba simplemente con monolatría. Entonces, hay que entender eso para leer adecuadamente el Antiguo Testamento. Pero por otro lado, y aquí es donde voy con decirte que esta mentalidad tan moderna que tenemos, es que dejamos de ver que nosotros tenemos el mismo problema. Nosotros ponemos la fe en muchas cosas. Y tú que Ujú. eres del área médica, sabes perfectamente que cuando una persona te va a ver a la consulta, pone la fe en ti y en la ciencia que hay detrás tuyo
como si fueras un Dios. Y, y si alguien les dice, pero tenga fe en Dios, la persona dice, sí, pero además voy a hacer lo que me dice el Sí, doctor pero, y además voy a poner esto por si acaso. ¿Entiendes? Entonces las personas hoy en día también vivimos en una suerte de no, ni siquiera monolatría, sino que adoramos a muchas cosas que nos sirven. Todas las micros nos sirven con tal de lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo central del ser humano? Felicidad, como la entienda, prosperidad, salud, las cosas más básicas. Y si para tener salud tengo que ir a un médico alópata, después a un homeópata, después a un curandero de no sé dónde, brasileño. ¿no es cierto? Y después a los brujos de no sé cuánto, la gente lo hace. Aún gente de la iglesia, cuando llega el momento de la desesperación porque una persona está con un cáncer terminal, es capaz de ir a pedir una cita con los médicos brujos Tupiara y que le hagan una intervención a distancia. Entonces, hermanos queridos, nosotros no somos tan diferentes. Han cambiado los tiempos, los nombres de los dioses, De los dioses. pero nosotros seguimos luchando con la polilatría, ¿ok? Y tampoco estamos tan claros con la monolatría, porque sí creemos, como dice un dicho que yo he escuchado muchas veces, yo no creo que hayan brujas, pero de que las hay, las hay. ¿Notan el absurdo de lo que estoy diciendo? Pero es la manera en que la gente realmente vive esto. Así vivimos nuestra espiritualidad. ¿Ok? Permítanme leerles el cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo, o sea, el Shabbat, para santificarlo, como te mandó Yahvé tu Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el día séptimo, el Hashabí, será de reposo, o sea, Shabbat, para Yahvé tu Dios. No harás ninguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna bestia tuya, ni tu forastero, que dentro de tus puertas habite, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Pónganse en una época donde no existía fin de semana. Todos los días son exactamente igual, para todas las personas, y por supuesto para los esclavos con mayor razón. Versículo 15. Y recuerda que siervo fuiste en tierra de Egipto y te sacó Yahvé tu Dios de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso te mandó Yahvé tu Dios para hacer día de el reposo, el Ha-Shabbat. Miren, hermanos, en la razón que da Dios para que tengan un día de reposo, en Éxodo, perdón, en Deuteronomio es el evento de la salida de Egipto. Porque Dios los creó a ustedes, ustedes son creados por Dios, les mando que tomen un día de reposo. Mientras en Éxodo, cuando dio por primera vez los mandamientos, dice, ustedes deben tener un Shabbat, porque yo como Dios hice todo en 7 días y el séptimo día reposé. Ahí hay una diferencia, ¿se fijan? En Deuteronomio les recuerda a ellos que son creación de Dios, los israelitas. En Éxodo recuerda a todo Israel que todo el universo es creación de Dios y que deben imitarlo, porque Él descansó el séptimo día. Las dos razones son complementarias. En el Éxodo Dios creó a Israel como nación. Por lo tanto, tomar reposo el día séptimo era recordar como parte de la creación que eran totalmente dependientes del Creador. Por eso Dios ordenó que el Shabbat fuese la señal del pacto mosaico, para un recordatorio perpetuo. Y no solamente el día sábado, sino también el año sabático y cada 49 años en el año de jubileo. Este tema de poder tener un tiempo de descanso, hermanos míos, es algo muy particular de la Biblia.
En los orígenes, o sea, en el huerto de Edén, el trabajo divinamente delegado al hombre era el de ejercer dominio sobre el orden creado. Eso es lo que tenían que hacer Adán y Eva, lo cual llevaba asociado el privilegio de compartir el reposo de Dios. Y esto es algo único en las religiones antiguas. Hacer bien el trabajo significaba poder tener un día libre en el cual yo puedo reposar junto a Dios y celebrar el trabajo de la semana, una obra completa y bien hecha. Ese es el recordatorio principal detrás de las leyes sabáticas. Por otro lado, los israelitas fueron esclavos en Egipto y no tenían un día para descansar de sus labores cuando eran esclavos, evidentemente. El Shabbat funcionaba entonces como un memorial de su liberación y un tiempo para agradecer su nueva condición de vida. Ahora ya no eran esclavos de Egipto, sino que eran esclavos voluntarios del Dios que los había rescatado. El día sábado era para celebrarlo. Por tanto, el día de reposo, el Shabbat, era un regalo de Dios para Israel. El pueblo debía guardarlo una vez a la semana, con el fin de conmemorar la creación de Dios en 6 días y su reposo el séptimo. Así que, hermanos, esto es una cosa totalmente novedosa, el hecho de tener vacaciones, el hecho de tener días especiales, días religiosos, días de guardar, es algo completamente judeo-cristiano. Y a ese trasfondo, a esa tradición, le debemos el tener la posibilidad de tener vacaciones. Al observar ese día, Israel testificaba de su fe en Yahweh como creador de todo cuanto existe. Esa era una doctrina única en el mundo antiguo. O sea, cuando Israel observaba el Shabbat, testificaba, mi Dios es el creador de todo, mi Dios tiene todos los derechos, mi Dios reposa y cuando yo hago mi trabajo de buena manera, tengo derecho a reposar junto a Él. Eso es lo que es el testimonio del judío yendo a la sinagoga. ¿Me siguen? Todavía hasta hoy. Eso es el testimonio. Por eso la gente separa el día para ir al culto. Es una inversión. No es porque no tengo nada mejor que hacer ir a la iglesia o ir a la sinagoga. Es una inversión de testimonio, de comunión con un Dios vivo que me ha liberado y por lo tanto me posee. Él es ahora mi dueño. Entonces yo le presento mis respetos una vez a la semana. El Shabbat en el cristianismo, ¿cómo entenderlo? El Éxodo marca la liberación y la creación de un nuevo pueblo, lo cual fue ligado al Shabbat, porque el Éxodo, la redención divina de Israel de la esclavitud, es la antesala para el reposo. No se puede tener reposo, celebrar el Shabbat siendo esclavo. Eso es lo que trata de decir. De forma similar, la resurrección de Cristo después de su obra completa en la cruz es el punto final para proveer la libertad de la vida vieja para entrar a una nueva caracterizada por reposo. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Este es el reposo que Jesús nos ofrece, es un reposo permanente, ahora en Él, no en las leyes mosaicas y en el pacto mosaico, circunscrito a una nación geopolítica. No, ahora es un pueblo completamente diseminado en el mundo, en misión, pero que en su interior puede tener reposo todos los días. Eso es el cristianismo, por eso que es un mayor y mejor pacto el que tenemos nosotros. Y esto es un regalo del amor de Dios. Sin embargo, hay una discontinuidad importante debido a la instauración del nuevo pacto. La iglesia no debe observar el Shabbat más de lo que hace con la circuncisión o con la sujeción a las leyes mosaicas como forma de vida religiosa. Y cuando uno dice eso, la gente se confunde. Pero pastor, mire toda la alabanza que da el Shabbat. Mira lo que nos ha dicho de lo que significa el Shabbat. Es un regalo y ahora me dice, no, no lo observe. ¿Cómo es la cosa? Precisamente porque el nuevo pacto va un paso más allá. Y claro, los cristianos normalmente dicen
Esto significa que el sábado ya no funciona, lo que funciona ahora es el domingo y hacemos del domingo el nuevo Shabbat. No, hermano, no es así, no es así el esquema. Eso es un simplismo que es aberrante. Es mucho más simple y complejo a la vez. La Iglesia no debe observar ninguna ley del Antiguo Testamento como leyes regulatorias, ni tampoco como leyes, menos aún, como leyes para ganar el favor de Dios. Tampoco Israel debía verlo jamás de esa manera. Pero en la Iglesia, por supuesto que se ha entendido así. ¿Cómo es la cosa entonces? El domingo es un nuevo Shabbat. Para los cristianos, el principio del cuarto mandamiento mantiene su fuerza, aunque el domingo no funciona como un Shabbat judío. No, el principio sí, el principio de que Dios es el creador tiene derecho, el principio de que yo puedo señorear para Dios y obtengo reposo en Dios y por lo tanto una vez a la semana por lo menos lo invierto en adorar a Dios y llevarle a Él como ofrenda el trabajo de mis manos y mi adoración. Eso sí funciona. En ese sentido, cambiamos el día, sí. ¿Por qué? Porque el domingo resucitó Cristo, no un sábado. Y entonces también de esa manera nos separamos del judaísmo. Correcto, sí, pero no traemos el Shabbat al día domingo. Traemos el principio del Shabbat. El principio del reposo sabático nos provee tres temas para recordar, los cuales señalan nuestra dependencia de Dios. En primer lugar, los cristianos somos criaturas de nuestro Creador y por eso dependientes de Él. O sea, tenemos un Señor. Hemos sido liberados, pero no por eso somos completamente libres para hacer lo que queramos. No, somos libres para someternos a Dios. Somos participantes de la tradición que retrocede hasta la historia del Éxodo, cuando Dios reveló a su pueblo su actividad en la historia humana, librando a la nación elegida. Nosotros también hemos sido liberados. Somos renacidos por nuestra identificación con Cristo resucitado, lo cual nos hace una nueva creación, un eco de la primera creación y de la creación del pueblo de Israel. O sea, yo sé que estas cosas que les estoy diciendo les están entrando por un oído y tratando de salir por el otro. Yo sé que les están reventando la cabeza y que no son capaces de retenerlo todo. No se preocupen, hermanos. Lo sé, porque esto toma años en entenderlo. Pero si quieren aprovechar este curso, vean este video, vean los anteriores, véanlos muchas veces. Lean estas diapositivas, lean los libros que han comprado, no los dejen puestos en su librero. Úsenlos, rayenlos, mastíquenlos hasta que de pronto, ¡fua!, lo entiendan. Y en resumen, y con esto termino, este es el único de los 10 mandamientos que no es reiterado en el Nuevo Testamento, el del Shabbat. Y Pablo argumentó contra la posibilidad de intentar forzarlo en la doctrina de la iglesia. Ahí tiene pasajes. El día de adoración fue cambiado al domingo, sí, en la iglesia temprana, en conmemoración de la resurrección de Jesucristo. A la postre, Jesús es nuestra Pascua, dice Pablo. En Él tenemos redención, y, o sea, es el Cordero que quita el pecado del mundo, y Él nos provee el reposo. O sea, son puras figuras del Antiguo Testamento traídas en cumplimiento en Cristo. Su resurrección es la creación de Dios por la cual somos justificados. Aquí tiene todos estos paralelos para conformarnos en un nuevo pueblo, una nación santa. Todo eso es paralelo con el Antiguo Testamento, sí, pero la naturaleza temporal del mandamiento de guardar el Shabbat, el sábado, se observa en el hecho de que sirvió como señal del pacto mosaico. Cuando el pacto nuevo fue inaugurado, el pacto mosaico dejó de estar en función. Su señal tampoco era necesaria. En su lugar, los cristianos conmemoramos la obra de nuestro Redentor en la Santa Cena. Ese es nuestro momento de conmemoración y además tenemos una nueva señal de pacto, que es el bautismo. Por tanto, aunque los principios del Shabbat pueden
puedan relacionarse con el domingo cristiano, el domingo no es un nuevo día de reposo, pues en Cristo cada día de la semana es un llamado a reposar en Él. Espero que todo esto les haya hecho sentido y que lo estudien hartas veces y cuando quieran lo conversamos. La próxima vez voy a profundizar en el Shabbat, sobre todo como un tema teológico ahora, para que quede más redondo y trataremos de ver los mandamientos 5 hasta el 10. Los escucho. Nata, tú tenías por ahí una pregunta o un comentario y escuchamos a una o dos personas más y con eso quedamos hoy día. Sí, Adelante. hola pastor. Disculpe que no estoy con la cámara. Era con respecto al segundo mandamiento, eh, donde usted dijo de que no había problema con las imágenes. Y ahí se me produjo una interrogante, porque, claro, usted mencionó los querubines y podemos ver el tema de la serpiente también, que la vemos en el Antiguo Testamento. Em, pero eh, mi pregunta es, ¿cómo se interpreta eso hoy? Porque en el fondo em, el segundo mandamiento es claro de no tendrás ídolos, ni te irás, o sea, imagen, pero cómo me produjo como una pregunta el que Dios no tenga problema con el tema de las imágenes. ¿Cómo hoy Ese día es, ese es se tu puede resabio, interpretar eso? ese es tu resabio católico, mi querida Nata. Sí, Porque gracias. como nosotros salimos del catolicismo, entonces tenemos esta aversión a las imágenes. Pero las imágenes tienen su propósito. El punto es que hay que entender bien el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen Ídolos. de las cosas divinas para inclinarte a ellas. O sea, no las vas a adorar ni las vas a usar para fenómenos de magia, propósitos mágicos, manipuladores, que es la forma en que habría entendido ese pasaje un hombre de aquella época. Nosotros lo entendemos en forma muy precisa, así no hagas como hacen los católicos que tienen imágenes por todos lados. Y claro, el problema está en que en efecto, al tener imágenes, la gente tiende a trasladar a Dios a la imagen y entonces termina inclinándose a la imagen y rompiendo el segundo mandamiento. Así es que en ese sentido, claro, tienes toda la razón, no hagamos imágenes. Y por eso nuestras iglesias evangélicas no tienen imágenes. Y no ponemos a Cristo ni siquiera en la cruz. Ponemos una cruz, pero no ponemos la imagen de Cristo para que no haya ninguna confusión. Pero por otro lado, Nata, ¿te has visto, por ejemplo, que cuando yo predico usamos muchas diapositivas y en las diapositivas hay imágenes de Jesús, de películas o del que sea? O tratamos de representar a veces el Espíritu Santo con una palomita. O ponemos, acabo de mostrarles una imagen del momento en que Dios entregó las leyes y entonces el monte Oreb humeaba. Son imágenes, son representaciones religiosas. ¿Para qué? Para explicar mejor algo, porque nuestra mente no funciona solamente con palabras. Nosotros necesitamos cosas kinestésicas, necesitamos cosas visuales, cosas auditivas, necesitamos de todo. Entonces, el mandamiento se quebranta cuando tú te haces imágenes para manipular a lo divino o a lo demoníaco, o cuando te inclinas, traspasas lo divino a la imagen y la imagen se transforma en algo que adorar. Allí lo estás quebrantando. Pero el arte, la representación gráfica, la, la belleza de todo cuanto existe, eso no es adoración. Eso es simplemente entender que nuestro creador es el dueño de todo. Bueno, espero no ser demasiado revolucionario en esto, pero les animo
a no volverse oscurantistas, iconoclastas, que fue un movimiento, ¿no es calvinista. cierto?, de rotura de todo ícono, de toda representación que hubo en la Edad Media. ¿Te ayuda, Bueno, Nathan? lo entiendo ahora que tiene que ver más con el tema de la idolatría, pero ahora que usted lo menciona, siempre me produjo todo el tema de las imágenes, la paloma o incluso las imágenes de Jesús, porque el texto acá en la Reina Valera 960 dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, siempre lo entendí literal y me hacía ruido eso también, como de el gráfico, Claro que perdón, sí, sí es el tener cierto. esa necesidad de ponerle rostro a las cosas Correcto, y correcto, no Neta, sabía si pero no estaba... olvides, no olvides que en el mandamiento dice para adorarlo, para inclinarte a ellas. Entonces, Mm, cuando quebranta el mandamiento van las dos cosas, no solamente hacer la imagen, sino el para. De lo contrario, no podrías ver una película de Jesús, no podrías ver The Chosen, Claro, y yo sé que te gusta, y a otros nos gusta mucho esa serie, ¿no es cierto? Porque son representaciones, son actores que representan algo que para nosotros es sagrado. Hay muchas cosas de esta naturaleza. Tengan cuidado con pasar más allá de lo que el texto dice y transformarse en un poco legalistas, ¿no es cierto? Cuadraditos. Pero entiendo perfectamente a dónde vas, Nata, a dónde estaba tu corazón y me alegra que poder ayudarte con el tema del para. Ahí se rompe el mandamiento. Una última gracias, pastor. intervención antes de que cerremos el tiempo de hoy. Pastor, yo, Adelante, Anita. mire, estaba meditando acerca de los dioses y cómo comparamos este pueblo antiguo donde decimos vieron tantas cosas y aún así fueron porfiados. Y como usted decía, quiero como reforzar eso que me entró en mí, de que nosotros no somos muy diferentes a ellos, a pesar de tener la Biblia, a pesar de ser un poquito más cultos, harto más diferentes en tecnología, no somos diferentes a ellos, po. Entonces tal vez el tema de nosotros en nuestro corazón, inclusive hoy en día, eh, meditaba y pensaba que ya hasta nosotros mismos somos nuestros propios dioses, po, porque nosotros no nos doblegamos, tenemos la razón. eh, en muchos otros pueblos estamos llenos de cirugía, tratando siempre de llenar yo mismo, por mi ego. Entonces, yo creo que hasta ese extremo, no sé por qué lo he pensado así, pero hasta ese extremo no somos diferentes a ellos, po, porque, Es, como dice el Señor, mire que esté firme, tenga cuidado de no caer, pero inclusive los hijos de Dios, nos pasa algo en las iglesias y nos vamos, o llenamos de ira, orgullo nuestro corazón, y, y la verdad eso, porque tampoco somos muy diferentes a ese pueblo, a pesar de, como dice, que ellos vieron, nosotros igual vemos, pues hay mucha gente que tiene vista espiritual, a veces vemos las manifestaciones del espíritu, ¿me entiendes? Esas cosas extraordinarias que después las hacemos común, como que nos acostumbramos a verla, por tanto es común, pero eso no es común. Entonces, eh, pucha, no sé cómo, em, como le digo, no somos muy diferentes. Eso era lo que analizaba. sí, tienes igual de toda la perfecto. razón, Anita, y gracias por el comentario. En efecto, no somos tan diferentes. Eh, es más, creo que somos demasiado parecidos, como que no hubiera habido ninguna evolución. Y me refiero no a la evolución de las especies, que eso es algo que no comparto en absoluto, sino a la evolución de lo que tú decías como cultural. Lejos de ser nosotros más cultos ahora o más inteligentes, creo que estamos, especialmente ahora, en la generación más estúpida que ha habido en el planeta, más cortoplacista,
menos paciente, menos meditativa. Y eso es altamente peligroso. Hay muy poca sabiduría en la cultura en la que vivimos hoy. Entonces, creo que estamos frente a algo trágico. Y en la iglesia, además, nos parecemos extraordinariamente al Israel de antiguo. ¿En qué sentido? En que hay muchos cristianos no convertidos. Y eso para mí es una enorme preocupación. Por eso les recomiendo mucho, un aviso publicitario, les recomiendo mucho la serie que acá estoy terminando de publicar ahora, de, de colocar en YouTube. La van a encontrar al lado de las clases esta, que es En busca del verdadero cristianismo, para que puedan revisar, hermanos míos, la importancia de la conversión genuina para tener cristianos genuinos. Anótense eso, repásenlo también, complemento para esta clase. Ya, mis hermanos, no los retengo más. Dios les bendiga. Muy buenas noches y que pasen una noche Buenas noches a de descanso todos. grato. A descansar las neuronas después de todo esto. Gracias, Buenas Enzo. noches. Chao, 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 que no les buenas reviente el Chao, noches. chao. cerebro. Chao, chao. Excelente clase. Gracias. Gracias. Noches.